Padre Santo, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu Espíritu Santo que siempre, Señor, está con nosotros. Él nos ha sellado para la redención futura de nuestros cuerpos, Señor. Y gracias porque por medio de Él somos justificados, somos santificados y somos presentados delante de ti, Señor. Hemos sido sellados con las arras de tu Espíritu Santo como la garantía de una redención futura en la cual se manifestará, Señor, en la resurrección de nuestros cuerpos. Porque gracias, Padre Santo, gracias a ti ya vivimos nuestra eternidad. Solo que lo que falta completar es simplemente la redención de estos cuerpos mortales que van a ser transformados en el rapto, y los que ya murieron en ti y los hermanos del pasado, del Antiguo Testamento, van a resucitar con sus propios cuerpos para ser glorificados y estar delante de ti por la eternidad, Señor. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Te pedimos que nos hables. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, hermanos, simplemente como un acápite previo al estudio de Gálatas, quiero mencionar algo que el pastor estuvo hablando el domingo, porque dije que es pertinente mencionarlo justo en este contexto que estamos estudiando la epístola a los Gálatas, que básicamente la epístola a los Gálatas fue escrita para defender al cristianismo acerca de el legalismo que los judaizantes de la época querían imponer tanto a los judíos creyentes como a los gentiles, que se convertían al Señor y ellos les querían imponer las prácticas y los ritos de la ley de Moisés, para que así, completando ellos la ley más la fe en Cristo Jesús, ya estaban completos para la salvación, lo que Pablo nos enseña. El pastor Lucho tocó un tema muy importante porque el viernes aproximadamente, sí, creo que fue el viernes, me mandó un par de videos para analizar. Y él hizo una referencia acerca de estos videos. Y bueno, vi el primer video. El segundo video lo vi poco porque ya conozco la temática de esta persona que vive en México y es una persona que es un doctor, creo que es un cirujano o algo así, pero parece un judío, habla en hebreo y se viste como un rabino y tiene un montón de accesorios judíos, ¿no? Como si fuera un judío. Entonces él tiene una apreciación diferente al primer video, que era de una iglesia en donde hay un pastor que básicamente es una iglesia bautista del sur de Estados Unidos, aunque no todos los bautistas piensan igual, ojo. Esta iglesia se declara a sí mismo bautista, pero independiente del cuerpo grueso de la iglesia bautista del sur, que conocemos como la iglesia bautista en los Estados Unidos. El resumen rapidito para decirles acerca del video. Cuando vi el primer video acerca de este pastor, que básicamente estaba haciendo una defensa a la doctrina de la sustitución, es decir, esta doctrina que propugna de que la iglesia ha heredado todos los pactos que se les prometieron a los patriarcas en Abraham, Isaac y Jacob y al rey David, y dicen que esos pactos ahora, como los judíos rechazaron al Mesías, esos pactos ya no tienen vigencia, y que ahora la iglesia hereda esos pactos, por lo cual el pueblo de Israel ya deja de ser el pueblo de Israel y simplemente todas las promesas del Antiguo Testamento se aplican a la iglesia. Entonces no sé qué representación o qué, digamos, interpretación tienen ellos de Romanos 9, ¿no? Y Romanos 11, acerca de Pablo, que dice: ¿acaso Dios ha desechado a Israel? En ninguna manera, porque yo también soy judío, de la tribu de Benjamín. Entonces, cuando vi el primer video, que este pastor hace toda una apología muy bien presentada, dicho sea de paso, para la doctrina de la sustitución, lo que más me llamó la atención fue las herejías que propugna este tipo de corriente doctrinal. Y básicamente, no quiero mencionar en el video, de repente en algún momento lo menciono o lo mencionaremos más adelante en nuevos estudios, pero en realidad el video o sea, simplemente yo sentí lástima. ¿Por qué? Porque, o sea, básicamente este video lo que hace es sustituir al pueblo de Israel por la iglesia e imputar algunas cosas que se están dando en la actualidad, como por ejemplo la reunificación de los judíos en 1948, como Estado reconocido por la ONU y el mundo entero, en donde Perú, si ustedes no sabían, se los digo, Perú fue el último en dar el check del visto bueno para que los judíos sean reconocidos como un Estado independiente y libre, ¿no? El Estado de Israel como una nación. Entonces, este pastor y este documental estaban hablando básicamente de algunas cosas que simplemente o son blasfemias o son herejías. ¿Por qué? Porque en algún momento del video él llegó a decir de que básicamente los judíos se han reunido en su tierra en 1948, impulsados por obviamente la ONU y todos estos, los aliados y Canadá y todos estos que propugnaron que los judíos tengan su propia tierra como lo han tenido antaño, ¿no? Este señor dice de que esto ha sido promovido por el espíritu del anticristo. Entonces, eso sí eso causa, digamos, una histeria o un desenfoque totalmente hermenéutico en la revelación bíblica.
Y en la escatología bíblica, decir que el pueblo de Israel ha sido reunido en 1948 para ser reconocido como Estado por el espíritu del anticristo, eso raya con la locura, con la demencia total. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque hay promesas en los profetas, en Jeremías incluso, que dice que Dios los va a reunir en su tierra. Dios mismo los juntará de los cuatro ángulos de la tierra y los va a reunir a los judíos en su tierra. Y esto tiene que ver con la escatología que nosotros creemos. Y de frente les digo, nosotros somos pro Israel, nosotros creemos que Israel sigue siendo el pueblo escogido de Dios. No estamos diciendo que todos los israelíes o los israelitas son salvos en la actualidad, pero sí decimos de que Dios tiene, por el pacto hecho con Abraham y el pacto hecho con David, promesas que todavía no se están cumpliendo ni se han cumplido a lo largo de la historia con el pueblo de Israel, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob, pasando por el rey David. Entonces, nosotros creemos en nuestra escatología de que la última semana de Daniel todavía no se ha cumplido y que esa va a ser la semana de tribulación y gran tribulación, en donde el anticristo va a gobernar gran parte del mundo y va a juntarse contra los judíos y los va a perseguir, en donde en la batalla final, donde va a estar Gog, Magog y también el ejército que sube del sur, que entre comillas pudiera ser China, contra el anticristo, y en ese momento desciende Jesús con su iglesia y los santos y se viene el Armagedón y se establece el reino milenial de Cristo Jesús, cuyo pacto se cumple porque fue prometido al rey David, ¿no es cierto? Entonces, este señor llega a decir una barbaridad semejante, que los judíos se juntaron o se han juntado en su tierra porque el anticristo los ha guiado a hacerlo. Entonces, básicamente el video es completamente antisemita, ¿de acuerdo? Propugna y explaya la idea de que algunos autores del siglo XIV, del siglo XV, del siglo XVI, incluyendo a Lutero y a Calvino, y retrocede un poco más, hablando de Crisóstomo y algunos padres de la iglesia, que de alguna manera ellos todavía estaban en una hermenéutica por desarrollar acerca del pueblo de Israel. Ellos se apoyan en los dichos sacados fuera de contexto de estos teólogos de antaño para decir de que efectivamente Israel ya no es pueblo de Dios. Y lamentablemente les digo, Hitler, por ejemplo, leía a Lutero, ¿no? Aunque Lutero al final, antes de su muerte, se retractó acerca de los judíos, pero Lutero llegó a decir este maldito pueblo judío. Y entonces Hitler, leyendo a Lutero, pensó que hacía un favor al mundo proponiendo la solución final para desintegrar, desaparecer del mapa a los judíos, lo cual no pudo. Así que Hitler, en su tumba, sus huesos se empezaron a revolcar cuando, después de 3 años de intentar, digamos, durante los 5 años que duró la guerra, luego de 3 años, en 1948, cuando el Estado de Israel se funda como Estado, ¿no? Hitler perdió todo propósito. ¿Por qué? Porque intentó exterminar a los judíos, pero los judíos, después de 3 años de terminada la guerra, fundó su propio Estado, gracias a los movimientos que Dios hizo en ese tiempo. Entonces, este video que el pastor me mostró para analizarlo es completamente antisemita, cita a algunos teólogos de la actualidad que son antisemitas, ¿de acuerdo? Sacan palabras fuera de contexto, como él dijo el pastor el domingo ayer, y en realidad es nauseabundo, ¿no? O sea, pensar que el pueblo de Israel ya no es pueblo de Dios, ¿no? Es nauseabundo. Entonces no tiene ningún sentido el milenio, porque no hay un milenio para ellos. Es más, este tipo de iglesias piensa que tampoco hay rapto, y como no hay rapto, entonces tampoco hay la hora de prueba para Jacob, y por consiguiente no hay gran tribulación, no hay nada, no hay pueblo de Israel, no hay nada. Es todo un paquete que viene armado de esa manera. Entonces, incluso llegan a decir de que los gentiles estaban esperando un Mesías, totalmente contradictorio a lo que dice Isaías. Isaías dice bien claro: todos los días estuve extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio, pero dije a los gentiles, heme aquí. O sea, a gente que no invocaba mi nombre, le dije, heme aquí. Entonces ellos dicen que Jesús es el Mesías, incluso de los gentiles, lo cual también es otra aberración, porque Dios le prometió un Mesías a los judíos, pero no a los gentiles. Cuando Pablo predicaba a Cristo Jesús, predicaba a Jesús y a este crucificado, pero no como el Mesías de los gentiles, porque los gentiles no estaban esperando ningún Mesías, a ellos no les fue entregada la ley. Entonces, este video es de alguna manera patético, desilusionante, y herético, ¿no? Es terrible y causa mucho revuelo porque tiene muchas vistas y hay gente cristianos, se están dejando persuadir porque piensan que efectivamente Israel ya no es pueblo de Dios y se atreven a maldecir al pueblo de Israel, como muchos otros en la actualidad. Hace poco nomás han maldecido a Israel y han muerto. Y dicen también en el video de que muchas naciones que han estado bendiciendo a Israel no han prosperado y no tienen bendición y que todo eso es falso. Pero bueno, es penoso de que exista semejante tipo de doctrina, ¿no? Haciendo hincapié de que Israel no es pueblo.
Entonces, cuando la Biblia dice al final, y todo Israel será salvo, ¿a qué se referirá? ¿No? Es algo que no pueden responder. Pero bueno, quería hacer esa aclaración justamente ¿por qué? Porque en el capítulo 2, que estamos entrando ahora en el estudio de Gálatas 2, Pablo está haciendo una autobiografía para garantizar que su evangelio ha sido por revelación y que, a pesar de que habían judaizantes que querían contradecir a Pablo, Pablo tenía también el respaldo de que en Hechos 15 le dieron la señal de compañerismo, dándole la mano a los apóstoles principales, que eran Santiago, Pedro y Juan, para decirle, no hay ningún problema, lo que tú estás predicando está bien. Entonces, bajo este contexto hay que tener algo en claro. Cuando nosotros hablamos y estudiamos la palabra de Dios y los judíos están siendo puestos en el contexto de que rechazaron al Mesías, que hay una ala de los judíos que eran los judaizantes, que los judíos rechazaron el evangelio, eso es cierto, pero eso no nos hace antisemitas, eso no nos hace antijudíos. Estudiamos al judaísmo y el pueblo judío en el contexto bíblico, en donde en ese contexto ellos sí rechazaron al Mesías. Pero justamente por ese rechazo, dice Pablo, porque ha ocurrido oscurecimiento en parte para el pueblo judío hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces, todo Israel será salvo. Entonces, el tiempo es una dispensación que ya está durando casi 2000 años después de la muerte de Cristo Jesús, cuando el último gentil que tenga que nacer, que Dios sabe, nazca y se termine la dispensación, entonces simplemente ya empiezan los eventos escatológicos con la manifestación del anticristo, primero el rapto, por supuesto, y todo lo que ustedes ya conocen en cuanto a la escatología que nosotros predicamos y enseñamos. Entonces vamos a leer ahora el primer bloque del capítulo 2, hermanos, porque era importante hacer este hincapié, porque nosotros enseñamos el contexto, y al momento de enseñar el contexto, obviamente aludimos a los judaizantes y al pueblo judío como el pueblo que rechazó al Mesías, pero eso no los quita de ser el pueblo de Dios, no los desecha, ¿de acuerdo? Porque Pablo mismo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Entonces vamos a leer el primer bloque del capítulo 2. Quería hacer esta introducción para asentir de que el pastor estuvo haciendo una observación acerca de estos videos que de verdad yo lo vi y, o sea, fue cataclísmico. Y el segundo video básicamente es patético, es decir, es un gentil, un señor, un doctor que vive en México, que se cree judío, ¿no? Y que tiene que guardar la ley de la Torah. Interpreta la palabra ley que usa Pablo en Romanos como le da la gana, la saca de contexto y dice, ley aquí se refiere a Torah, ley aquí se refiere a la ley natural, ley aquí se refiere a bla, bla, bla. Entonces, una falta de interpretación hermenéutica completamente acentuada. O sea, simplemente no sé qué tipo de preparación estos señores tendrían, pero bueno. Vamos a leer el capítulo 2. Quería dejar esto sentado dentro del video, amigos, para que quede registrado, hermanos. Ahora sí, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 1 al 5, y luego hacemos el estudio pertinente, ¿de acuerdo? Dice así, Hechos. Estoy con Hechos 15 del concilio que vamos a ver ahora, pero bueno. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 1, del 1 al 5, capítulo 2, perdónenme, estoy un poquito exaltado por este video que me pateó la cabeza. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 al 5, dice así: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni a un Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, ya hemos visto en el capítulo anterior, o en la clase anterior, en el estudio anterior, hemos visto, por ejemplo, que ya Pablo viene de estar unos 3 años más o menos en Damasco, ¿no? Después que conoció al Señor, porque en esos 3 años creemos que Dios estaba revelándole a Pablo el porqué de su conversión, la asociación que tenía la vida espiritual de Pablo actual con la ley del Antiguo Testamento, y Pablo empezó a predicar un evangelio que no había sido ni revisado ni cotejado previamente por los apóstoles. Entonces, por eso Pablo dice, el evangelio yo no lo aprendí, sino que lo recibí directamente de Dios. Entonces, Pablo ha estado 3 años ahí, y luego dice aquí, en el primer versículo, que pasaron otros 14 años. Entonces, respecto a estos 14 años, a este versículo 1, algunos eruditos no se ponen de acuerdo de que si esta visita de Pablo, cuando visita Jerusalén, se refiere al viaje que él lo hizo por
por causa de la hambruna que hubo en Jerusalén en la época de Claudio. Entonces, en Hechos 11, del 27 al 30, se describe que hubo una hambruna y que Pablo también descendió allí a Jerusalén para ayudar a los hermanos y llevar ofrenda de algunas iglesias. Pero también hay otro contexto en donde nosotros estamos entendiendo de que Pablo, después del concilio de Jerusalén, escribe la carta a los Gálatas, que está en Hechos 15. Entonces, y esto es corroborado por las apreciaciones que Pablo hace en el desarrollo de esta carta a los Gálatas, porque esto sugiere ya con toda confianza que Pablo narra lo que se discutió en ese concilio, como una confirmación para esclarecer su predicación a los gentiles, incluidos los mismos Gálatas. Ahora, Pablo estaba en un conflicto serio con los judaizantes. Los judaizantes lo perseguían a Pablo, y esto es interesante. Donde él iban detrás de él para contradecirle, para pelear con él y para... después que Pablo predicaba, estos judaizantes hablaban con la gente que Pablo había enseñado para contradecir las enseñanzas de Pablo. Entonces, estos judaizantes querían que los gentiles básicamente se circunciden y guarden la ley. Entonces, este pleito, ¿no? Básicamente, que sucedió en Antioquía, generó que se logre o que se lleve a cabo el primer concilio en Hechos 15. Y esto provocó que se reúnan. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros sumamos los 3 años que habla Pablo en Gálatas 1:18 con los 14 años de Gálatas 2:1, entonces este resultado encaja mejor que Pablo llegó a Jerusalén justamente para el concilio, y es así como que después, con esta confianza, escribe la carta. Ahora, es importante notar lo siguiente: Tito no es mencionado en el concilio de Jerusalén en Hechos. Ahora, ¿por qué? Porque seguramente él como era un discípulo que era gentil, entonces no era considerado tan para estar allí entre ellos, pero Pablo dice que sí lo llevó, simplemente Lucas no lo menciona en Hechos 15, y de repente es porque era un gentil que era griego, ¿de acuerdo? Y los discípulos todavía, los judíos recién convertidos, todavía tenían cierta reticencia con los gentiles, ¿de acuerdo? Que ha tenido que ser un proceso largo en el tiempo, que los judíos mismos puedan llegar a convencerse de que tanto judíos como gentiles son elegibles para recibir el Espíritu Santo por medio de la fe en Cristo Jesús. Esto fue un proceso medianamente largo para que los judíos puedan aceptar esto. Recuerden que para Dios cambiarle el chip o la mentalidad a Pedro, le tuvo que hablar 3 veces en un sueño, diciéndole que él ha santificado a los gentiles también. Entonces, sin embargo, surge una pregunta en este contexto, y esta pregunta sería: ¿por qué Pablo menciona que solamente fue 2 veces a Hechos cuando Lucas menciona que fue 5 veces? Ustedes leen Hechos 9 del 26 al 30, Hechos 11 del 27 al 30, Hechos 15, Hechos 18 al 22 y Hechos 27 al 17 habla Lucas de las visitas que Pablo hizo a Jerusalén. Entonces, es posible que Pablo en su carta a Gálatas solamente menciona 2 visitas porque estas 2 visitas tenían que ver con la aclaración de la doctrina, y para eso él estaba justificando que, aún yendo a Jerusalén, él nada nuevo aprendió en cuanto a doctrina. Y esto lo vamos a ver en el desarrollo de este estudio. En el versículo 2 dice que Pablo fue a Jerusalén según una revelación. Es decir, Pablo no se dirigió a Jerusalén simplemente porque los líderes de Jerusalén lo habían llamado diciéndole: oye, ¿qué estás predicando? ¿Qué estás enseñando? ¿Qué te has creído? Simplemente fue por una revelación, ¿no? Entonces, esto revela de que Pablo no se movía solo. Él simplemente era guiado por el Espíritu Santo y se movía conforme a lo que el Señor le mostraba y que tenía que hacer. Entonces, él estaba yendo a Jerusalén de alguna manera, no para dar cuenta, ni para dar, para mostrar qué tipo de doctrina estaba enseñando y qué tipo de evangelio le estaba predicando entre los gentiles. En otras palabras, porque básicamente él va porque Dios quiso, o sea, digamos, Pablo quiso mostrarle a ellos que Dios, por medio de su predicación, también derramaba el Espíritu Santo sobre los gentiles cuando Pablo predicaba. Entonces, cuando él llega a Jerusalén, Pablo primeramente habla en privado con las columnas de la iglesia, y él expuso qué evangelio estaba predicando. Ahora, no lo hizo para tener aprobación de los apóstoles, sino para saber si podía ser estorbado en cuanto a la doctrina de la gracia. Es decir, él les cuenta a los apóstoles: estoy predicando esto. Si los apóstoles decían: no, están mal, entonces ahí se iba a crear una confusión terrible, ¿de acuerdo? Entonces, él quería convencerse de que, como él dice, ¿no?, porque no quiero haber corrido en vano. O sea, simplemente él quería darse cuenta de que no estaba siendo estorbado predicando el evangelio de la gracia, y de esa manera sentir que todo el tiempo de su conversión él no había corrido en vano, como él mismo dice. Entonces, es decir, él estuvo predicando la gracia y la sola fe en Jesús, ¿de acuerdo? Y él quería convencerse de que no lo estaba haciendo por gusto. Ahora, hay un incidente, hermanos, que les quiero mencionar así rapidito. Ya hay un incidente que sucede en Antioquía, en Hechos capítulo 13.
¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Pablo, cuando recién se convirtió, los intentos de Pablo al principio eran entrar a la sinagoga y predicar en las sinagogas. ¿De acuerdo? Entonces, en las sinagogas lograba que algunos se conviertan, pero algunos que eran más acérrimos al judaísmo y a los ritos del judaísmo, sobre todo los fariseos, no aceptaban el mensaje de Pablo. Ahora, en Hechos 13 leemos cómo Pablo buscaba primeramente las sinagogas, pero miren este incidente que sucede en Antioquía. Vamos a ver Hechos 13 del 45 al 48 para que ustedes se den cuenta qué es lo que estaba pasando, ¿ya? Dice, pero viendo los judíos, la muchedumbre, o sea, cuando Pablo estaba predicando en la sinagoga, muchos creyeron en la predicación de Pablo, pero había unos judíos que, viendo que muchos habían creído, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, observen aquí, Hechos 13, 46, dice, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así, como ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Y esto Pablo está citando lo que le dijo a Ananías cuando le impuso la mano para que recobre la vista. Ananías dijo, Señor, te está persiguiendo toda la vida y matando a tus hijos, a los cristianos. Y el Señor dice a Ananías, déjalo, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel. Entonces Pablo sabía cuál era su llamado también. Versículo 48 de Hechos 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, volviendo a Gálatas 2, porque hemos leído Hechos 13, volviendo a Gálatas 2, Pablo incluyó en su visita a Tito, llevó consigo a Tito. Tito era un griego gentil, convertido tal vez, ¿no? Durante la predicación del apóstol Pablo, ¿no? Entonces Pablo después, posteriormente, lo deja como pastor de la isla de Creta para corregir lo deficiente de algunas doctrinas de judaizantes que se estaban mezclando. Entonces Tito, estaba bien consciente, incluso porque viajaba con Pablo al inicio, ¿no? Bien consciente del intento de los judaizantes, que a toda costa querían que los gentiles se circunciden y guarden la ley, a pesar de haber sido salvos por la sola fe en Jesús. Cuando llegaron a Jerusalén, Tito no fue obligado a circuncidarse, y esto es importante anotarlo, lo cual era una muestra de que los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y los que estaban en la iglesia de Jerusalén, no imponían el legalismo y la circuncisión a los gentiles creyentes. Entonces aquí vemos básicamente el motivo por el cual Pablo llevó a Tito hasta Jerusalén, ¿no? Era como decir, vamos a probar a ver qué hacen con Tito. Tito es un gentil creyente que me está acompañando, ¿no? Pero sin embargo lo voy a llevar al concilio de Jerusalén para que ellos vean que él también es cristiano, ha recibido al Señor y también tiene el Espíritu Santo. Y entonces Pablo dice, ¿obligarían los apóstoles de Jerusalén a que se circuncidara a Tito, siendo un creyente gentil? No lo hicieron. Cuando Tito llegó, no obligaron a circuncidarlo, lo cual de alguna manera esto garantizaba a los gálatas de que no era necesario que ellos tampoco se circunciden. Entonces es interesante que Pablo mencione esto para garantizar a los gálatas de que ni los mismos apóstoles, columnas en la iglesia de Jerusalén, insistían en la incircuncisión de los gentiles. Pablo comparte esto para que los gálatas se persuadan que no era necesario judaizarse. Ahora, en los versículos 4 y 5, Pablo evidencia que sí existían falsos maestros, espías. Sin duda pertenecían a la ala dura de los fariseos, los judaizantes. Ellos tenían un lema principal que está en Hechos 15:1. Ustedes pueden revisarlo. Dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis ser salvos. No podréis ser salvos. Entonces, estos judaizantes decían, ustedes reciben a Jesús, pero tienen que circuncidarse y guardar la ley para completar su salvación. Entonces, estos señores eran falsos hermanos, eran intrusos, eran como espías, agentes que se habían infiltrado para espiar y para descubrir si habían algunos hermanos con poco conocimiento, ¿no? Para convencerlos y llevarlos al judaísmo otra vez. Ellos se habían introducido, y es una palabra en griega, es bien interesante porque se traduce, se acercaron solapadamente, es decir, como quien, para que no se dieran cuenta, se hacían pasar por cristianos, ¿no? Para luego causar mella, contradecir a Pablo, crear murmuración para que cuestionen el llamamiento de Pablo y la doctrina que Pablo predicaba. Y esto lo hacían escondidas. Es decir, ellos pudieran haber llegado al concilio y a esta reunión de manera secreta, sin haber sido invitados. Eso es interesante notar. Y ellos tenían dos consignas, básicamente, ¿no? La primera era espiar, es decir, ¿cómo es que los apóstoles que habían estado con Jesús se conducen? ¿Guardan la ley o no guardan la ley? ¿Cumplen los requisitos de la ley o no cumplen los requisitos de la ley? Ellos querían saber qué estaba pasando. Y segundo, querían
judaizar a los judíos que se habían convertido y también a los gentiles que recibían a Jesús por la fe, sin guardar la ley. Estas eran las dos cosas que estos judíos querían hacer. Entonces Pablo se opuso con firmeza, porque estaba de por medio de la verdad del Evangelio, tanto para los galatas como para toda la iglesia cristiana de esa zona, de área, todo lo que es Turquía. Y después cuando Pablo predica en Efesios, etc. Entonces el asunto era básicamente acreditar que la salvación de los gentiles no depende de la ley, pero que ahora en Cristo, tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en la cruz de Cristo. Por lo tanto, imponer la circuncisión a Tito habría negado la salvación por la sola fe, y sería tanto como admitir que aparte de la fe, se debe obedecer la ley para ser justificado delante de Dios. Esto es lo que Pablo explica o llama un evangelio diferente. Fue categórico Pablo. Pablo dijo, no, después de recibir a Jesús no puedes volver a cumplir la ley, ni guardar los ritos de la ley, ni la circuncisión siquiera, porque eso es un evangelio diferente. Entonces, el incidente que sucede con Pedro, que vamos a ver más adelante, vamos a explicarlo bien ahí. Entonces, una perversión, ¿ya? Cuando Pablo dice, es un evangelio diferente, y Pablo dice también, algunos que quieren pervertir el evangelio. ¿Qué es una perversión? Una perversión es la corrupción, la alteración, el adquirir una serie de vicios o argumentos que desnaturalizan una verdad absoluta. Eso es corrupción. Los judaizantes pervertían el evangelio de la gracia añadiéndole los requerimientos ritualistas que la ley imponía sobre los judíos. Y esto a Pablo no le gustaba, ¿de acuerdo? Leemos del versículo 6 al versículo 10 del capítulo 2 de Gálatas. Dice Pablo, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para lo con los gentiles, versículo 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la mano, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré hacer con diligencia. Ahora, en este versículo 6 que acabamos de leer, Pablo retoma su narración sobre la reunión que tuvo con los apóstoles de Jerusalén y declara, nada nuevo me enseñaron. Es decir, los apóstoles no le revelaron un evangelio distinto al que él ya venía predicando 17 años atrás. Es decir, no corrigieron ni modificaron el mensaje de Pablo. Más bien reconocieron su origen divino, ¿no? Y reconocieron que era verdadero y completo. Pablo usa cierta ironía para referirse a los apóstoles que lo recibieron. En el versículo 2, ¿no? Se refiere a ellos como los que tenían cierta reputación, es decir, los que vieron a Jesús personalmente tenían cierta reputación. Y también en el versículo 9 cuando dice los que tenían reputación de ser algo, es decir, los que entre comillas eran algo en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Y por último también nombra a Jacobo y a Pedro, a Cefas, ¿no? Y a Juan, que eran considerados como columnas. O sea, parece que Pablo tenía más bien, o quería más bien resaltar su unidad con los apóstoles, pero afirma que los judaizantes, con el objetivo de desacreditar a Pablo, habían sobreestimado a los líderes de Jerusalén. Por eso que estos judíos se habían infiltrado para ver cómo los judíos de Jerusalén andaban, y esto querían compararlo con lo que Pablo predicaba, para ver si había cierta contradicción. Entonces, aunque no pudo haber cierta ironía, aunque pudo haber cierta ironía en las expresiones de Pablo, él declara que él no se sentía menos por la posición pasado presente de Jacobo, Pedro y Juan, porque de hecho ellos apoyaron su mensaje y lo recibieron como a un igual, ¿no? Es decir, lo recibieron como un ministro de Dios. Entonces, es importante notar que Pablo estaba convencido de que Dios no hace excepción de personas. Es decir, en cuanto al liderazgo escogido por Dios, el Señor no ha considerado el currículum de cada persona a quien ha llamado. Pablo era un erudito fariseo del judaísmo y Pedro era pescador. Entonces, Pablo está diciendo, un ratito, Dios no hace excepción de personas cuando Él llama, ¿de acuerdo? Entonces, él era fariseo de fariseos, ¿no? Doctor en la ley, ¿no? Y Pedro era pescador, ¿no? Y entonces Dios lo llamó a ambos, ¿no? Hubiese sido al revés, Pedro que era pescador hubiese predicado a los gentiles y Pablo que era bien judío hubiese predicado a los judíos, pero el Señor cambió. Y esto es algo que Dios hace siempre, en contra de la corriente. Entonces, a ambos nos escogió Dios para el ministerio. En los versículos 7 y 8,
Pablo está usando una metáfora, es decir, no existe el evangelio de la incircuncisión, ¿de acuerdo? Repito, Pablo está usando en el versículo 7 y 8 una metáfora. ¿Por qué? Porque no existe el evangelio de la incircuncisión. Debemos notar que debemos tomar en cuenta que Pedro y Pablo no predicaban dos evangelios distintos, como podría interpretarse por las palabras incircuncisión y circuncisión. En realidad era el mismo evangelio, pero predicado por los apóstoles a grupos distintos de personas. La razón por la que los apóstoles entendieron que el ministerio de Pablo era igual al de Pedro fue porque Dios bendecía la predicación de ambos, y esto derramando su Espíritu Santo. Esto fue aprobado por Jacobo, Pedro y Juan, cuando le extendieron a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Le dijeron, bien hermano, te damos la mano, está bien lo que estás haciendo, continúa nada más. ¿No es cierto? En el Concilio de Jerusalén sucedió eso. Entonces, lo que hicieron Santiago y Pedro fue una muestra de aceptación y confianza. Aprobaron por el testimonio de Pablo y Bernabé, por lo que ellos compartieron, ¿no? Y además sumado al testimonio del recuento que Pedro hace también en Hechos 15 de cómo Cornelio se convirtió, ¿no? Y que también, siendo gentil, recibieron el Espíritu Santo y eran coherederos de la gracia conjuntamente con los judíos. Entonces, eso también indicaba a todos los presentes en ese concilio que se aprobaban la distinción de labores para ambos, es decir, Pedro iba a la circuncisión, al pueblo judío, y Pablo y Bernabé iban a la incircuncisión, al pueblo gentil. No es que habían dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y de la circuncisión. Pablo está usando una metáfora, ¿de acuerdo? Ahora, Tito fue una muestra de esta aprobación. ¿Por qué? Porque no le obligaron a circuncidarse. No le dijeron, un ratito, Tito, antes de que entres acá a conversar con nosotros, tienes que circuncidarte, papi, porque si no, no pasa nada, no podemos hablar contigo. No hicieron eso. Entonces, con esta aprobación, los líderes de Jerusalén confirmaron el ministerio de Pablo a los gentiles. Y esto debe haber sacudido con fuerza a los judaizantes, ¿no? Y los gálatas tenían que saber esto, es decir, tenían que saber lo que los apóstoles principales o las columnas de la iglesia en Jerusalén habían estipulado o habían hecho. Entonces Pablo no dudó en escribir temperamentalmente esta carta a los gálatas, ¿ya? Para exhortarlos y hacerlos volver del error. En los versículos 9 y 10 remarcan la afirmación y conformidad de los apóstoles. Santiago, Pedro y Juan, ¿no?, le dieron la mano en presencia de todos como señal de estar de acuerdo de que Pablo vaya con el evangelio de la gracia a los gentiles y que ellos se enfoquen en predicar el mismo evangelio de la gracia a los judíos, es decir, a los de la circuncisión. Esto no era tampoco un permiso especial de los apóstoles para Pablo y Bernabé, ¿no? O sea, simplemente no era como que ya, recién desde hoy ustedes están autorizados para ir a predicar el evangelio. No era así. Simplemente era una diestra de compañerismo, es decir, un reconocimiento del llamado de Dios en la vida de Pablo y Bernabé. Recordemos que ya han pasado 17 años, como ya dije en su momento, ¿no? Y la gracia de Dios se derramaba por su predicación, por la predicación de Pablo, no solo a judíos, sino también a gentiles. Y por último, la iglesia de Jerusalén les encargaron a Pablo y Bernabé que se ocupen de los pobres. Esta es una parte de la misión de la iglesia. La iglesia también tiene que ocuparse de esta parte, ¿no? La parte social de la iglesia es cobijar también a los pobres, darles un plato de comida, ¿no? Entonces Pablo dice, lo cual procuramos con diligencia hacer. Continuemos para que no nos gane el tiempo. Versículos 11 al 13. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión, es decir, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, los judíos que ya habían recibido a Jesús, ¿no? De tal manera que un Bernabé, que viajaba con Pablo incluso, fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Entonces, este fue un incidente muy exacerbado, muy público, muy fuerte. En el contexto que Pablo quiere demostrar es que si se quiere y es conveniente, se puede ser hipócrita para quedar bien con todos. Es decir, Pedro no estaba discerniendo lo que estaba haciendo, ¿de acuerdo? Quebrantando sus propias convicciones. Algo muy peligroso en el testimonio de un cristiano. No puedes quebrantar tus convicciones. No puedes comportarte como cristiano cuando estás con los cristianos y como no cristiano cuando no estás con los cristianos. Eso normalmente pasa en los cristianos. Es redundante, pero es la verdad y da pena. En los versículos 11 y 13, cuando Pablo visita Jerusalén, Pedro y los apóstoles y los líderes dieron a diestra el Señor compañerismo. Ya lo venimos repitiendo, ¿no? Va a haber bastante redundancia en este estudio, pero es bueno para que quede calado en nuestra mente. Pero cuando Pedro visitó Antioquía, Pablo le resistió cara a cara. O sea,
lo enfrentó, lo resistió, lo reprendió, básicamente. No se sabe cuándo Pedro llegó a Antioquía, ¿no es cierto? Hechos no menciona esto, o Hechos no menciona, y Pablo tampoco pone la fecha, ¿no? No se menciona en el libro de Hechos, pero tal vez fue poco después de que Pablo y Bernabé y Tito regresaron de Jerusalén a Antioquía, después del concilio, ¿no? Procedente de Jerusalén. Entonces, la conducta de Pedro en Antioquía produjo una confrontación que no fue cosa sencilla. Pablo se sintió obligado a reprender a Pedro por su comportamiento. Pedro estuvo en Antioquía muy cómodo, con los gentiles, comiendo y participaba y comía y se sentaba con ellos y todo bacán, ¿no es cierto? Y lo hacía de manera muy libre, ¿no? Muy libre, sin ninguna contemplación. Pero su comportamiento cambió cuando se alejó de los gentiles, ¿no? Con quienes estaba compartiendo por miedo a los que venían enviados por Santiago, ¿de acuerdo? Que llegaron a la ciudad. Los judíos cristianos que habían llegado enviados por Santiago a la ciudad para ver lo que pasaba. Entonces, cuando Pedro los vio, su comportamiento cambió. Y ya no se juntaba tanto con los gentiles, sino simplemente se juntaba con los judíos. Y esto causó una discordia horrible, porque los gentiles dijeron: ahora Pedro, ¿por qué cambia de actitud? ¿Por qué ya no se junta con nosotros? ¿Y por qué si se junta con los que han sido enviados, que vienen de Jerusalén por Santiago? Y antes comía con nosotros y ahora ya no come con nosotros. ¿Qué está pasando con Pedro? Entonces Pablo lo tuvo que reprender cara a cara. Ahora, en el griego la palabra simulación, como dice Pablo, y en su simulación participaba Bernabé, es una palabra un poco rara y dura a la vez, porque Pablo usa esta palabra que describe en el original una actitud hipócrita, es decir, doble personalidad, insinceridad, deshonestidad. Y no solo eso, sino porque por culpa de Pedro, los judíos creyentes y convertidos a Cristo, y hasta Bernabé, fueron arrastrados por la actitud de Pedro. Qué interesante. Tal vez Pedro tuvo vergüenza de que los enviados por Santiago lo vieran o lo acusen, ¿no? Con Santiago. Es decir, no, ahora me van a acusar de que estoy comiendo chancho con los gentiles. Mejor me aparto de los gentiles. Y Pablo vio esto. Entonces, a veces nosotros jugamos así, ¿no? Pucha, qué barbaridad con Pedro, qué tal actitud. Pero esto ya como enseñanza para nosotros, hermanos. Sin embargo, este tipo de actitud, ¿no? Pasa en nosotros con frecuencia, ¿no? Cuando estamos en la iglesia somos muy cristianos, somos muy hermanitos, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Pero en el trabajo, o en la universidad, o con los alumnos, o con los jefes, ya no somos hermanitos. Nuestro lenguaje cambia, nuestro lenguaje corporal cambia, nuestras poses y nuestra actitud cambia, nuestro rostro cambia. Y eso lo seguimos haciendo hasta que llega un momento que por ahí se cruza un hermano de la iglesia. Uy, el hermano me vio que estoy con estos hermanos, y entonces mi actitud cambia. ¿Y quién se ha afectado? La gente con la que estaba conversando, porque dicen: oye, ni bien vio a este fulano, ahora cambia su actitud, ya no quiere tomar con nosotros, no quiere comer con nosotros. Entonces es mejor mantenerse en santidad en todo lugar, allá o acá, con él y con el otro, para no tener este prejuicio ni esta hipocresía. Entonces tenemos que ser genuinos, hermanos, y consecuentes con la vida de Cristo en nosotros. No podemos darnos el lujo de ser hipócritas, lo que estuvo pasando con Pedro. No creo que Pedro lo haya hecho a propósito, pero le sucedió a él, ¿de acuerdo? Entonces este incidente fue muy traumático, pues con sus acciones Pedro estaba enseñando que había dos cuerpos de Cristo, es decir, el cuerpo gentil y el cuerpo judío. Y eso constituía una herejía. No había tal cosa. Los judíos creyentes y los gentiles eran ya un solo cuerpo en Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, el asunto pragmático era enseñar a los judíos que ya no era necesario guardar las leyes para ser justificados, y a los gentiles hacerle ver lo pecadores que eran delante de Dios conforme a la ley judía, a lo que la ley decía. La salvación, por lo tanto, era aceptar a Jesús como Salvador y Señor por la sola fe. De esa manera, ambos pueblos eran justificados y eran unidos en un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que ahora es la iglesia. Ahora, para que Bernabé haya incluso sido jalado por esta hipocresía de Pedro, y vemos en Hechos 4:36 que Bernabé incluso era levita, ¿de acuerdo? O sea, él tenía bien marcado algunas cosas del judaísmo. Para que Bernabé cediera, ha tenido que sufrir una presión muy grande para que Pedro lo pueda convencer de participar de esta simulación. Entonces, vemos que esto puede convencer y jalar a los hermanos, ¿no? O sea, puedes carnalmente jalar a los hermanos de la iglesia para que empiecen a participar de eventos que no son los más necesarios para el cristiano. Y a veces pasa esto. Entonces, es importante notar. Y sin embargo, Bernabé, que era de Chipre, que era judío, pero había nacido gentil también como Pablo, de repente tenía nacionalidad romana también, conocía los aspectos de la ley, pero había sido arrastrado por la hipocresía de Pablo. Entonces, esto es duro de ver, pero sucedió, hermano. Y a veces pasa con nosotros también. A veces, vamos a tal reunión, ok, vamos.
y nos comportamos como si no hubiera un Señor. Y por acá y por allá. Pero de pronto vemos a un hermano que cruza por ahí y nos reconoce y nosotros automáticamente nos sale una aureola en la cabeza y nos volvimos santos en 2 segundos. Entonces es mejor ser santo en todo tiempo para no ser sorprendidos, porque eso es hipocresía. Continuamos, hermano. El versículo 14 al 16 dice: pero cuando Pedro vio que no andaba correctamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es interesante esta disertación de Pablo. Entonces, la reacción de Pablo cuando vio esto fue inmediata. Lo que Pedro había provocado, ¿no? Lo que Pedro hizo fue un escándalo público y por tanto merecía una exhortación pública. Por eso que Pablo lo reprendió cara a cara delante de todos. Esto debe haber sido bien bochornoso. Es más, Pablo juzgó que ellos no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Ellos estaban negando con sus acciones la verdad de que tanto los judíos como los gentiles que creen son aceptados igualmente por Dios mediante la muerte y resurrección de Jesús. Pablo dijo a Pedro delante de todos. Y este es el versículo este versículo estoy tomando la Nueva Traducción Viviente para hacer, que es una paráfrasis, porque habla un poquito mejor, esclarece un poquito mejor lo que dijo Pablo ya en este versículo. Dice la Nueva Traducción Viviente: si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a los gentiles a seguir las tradiciones judías? Interesante esta paráfrasis, ¿no?, de la Nueva Traducción Viviente. O sea, si tú eres judío y dejaste la ley y ahora vives como gentil, ¿por qué cuando te encuentras con los judíos quieres a los gentiles transmitirle de que tienen que guardar las tradiciones judías? ¿Por temor y vergüenza de los gentiles? ¿Por qué te comportas así? Es lo que Pablo le está diciendo. Sin duda, esta fue una reprensión muy fuerte. Pablo no dice qué cosa es lo que respondió Pedro a esta reprensión, ¿no? Pero de seguro Pedro se sintió pues condenadísimo, se sintió pésimo, ¿de acuerdo?, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque él con esto estaba actuando contra sus propias convicciones, estaba negando la libertad cristiana y además influenciando a judíos, ¿no?, a discriminar. Es decir, no, efectivamente, nosotros somos judíos, ellos son gentiles y ellos tienen que guardar la ley como nosotros o tienen que guardar las tradiciones como nosotros para poder tener comunión con nosotros. Y Pablo le dice: no seas hipócrita, esto no lo puedes hacer, ni públicamente. Por eso Pablo le salió al paso. A Pablo esto lo confundió mucho. Entonces, con su testimonio y comportamiento, Pedro estaba diciendo prácticamente a los gentiles que hasta que ellos se aprendieran las prácticas judías, no podían tener compañerismo con él y con sus compañeros judíos. En esencia, esto sugería una obligación para que los gentiles se judaizaran. Tenían que aprender la ley, los ritos de purificación y la observancia de los animales permitidos y los prohibidos para comer. Esto puso a Pablo de cabeza, por eso lo reprendió duramente delante de todos. Ahora, en los versículos 15 y 16, la refutación de Pablo va dirigida a los judíos de nacimiento, incluyendo a Pablo y sus seguidores, incluyéndose Pablo también. Ahora, es cierto, los judíos tienen el privilegio de ser judíos porque los pactos son primeramente a ellos, ¿no? Y de igual modo, ellos, aunque tienen el pacto, también vienen a Cristo por la fe, ¿de acuerdo? Entonces Pablo está evidenciando con esto que hay un pensamiento que permanecía enraizado en el judaísmo de esa época, ¿no? Y ese pensamiento era que los judíos de nacimiento eran parte del pacto de Dios, pero los gentiles, que eran pecadores por naturaleza, no lo eran. Pero para ser incluidos en este pacto, ¿no?, o para ser injertados en este pacto y estar completos en esta salvación, debían de guardar la ley. Entonces, aunque Pablo y Pedro sabían que al haber nacido judíos tenían una bendición y algunas ventajas en ello, sin embargo, esto no incluía la salvación ni ser declarados justos delante de Dios. Las obras de la ley, que eran importantes para los judaizantes, no traen salvación. Pablo es enfático, porque él dice: por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Repito, por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, esto es crítico para los judaizantes, que insistían en que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley.
Parece ser que los judíos creyentes, ¿no? Y esto lo dije hace un momento, lo repito, parece ser de que los judíos creyentes aún no estaban del todo convencidos, ¿no?, de que la salvación era por la sola fe. Ellos recibían a Jesús por la predicación de Pablo y decían, ven aquí los escritos de Isaías, ven aquí los escritos de los Salmos, ven aquí los Salmos mesiánicos, ven aquí una tipología en el Antiguo Testamento de Génesis. Sí, todo esto apunta al Mesías. El Mesías es de quien escribieron los profetas y Moisés. Y este Mesías fue crucificado por los judíos, por ustedes, y con el mazo o con la mano de los romanos, lo crucificaron en la cruz. Pero cuando Jesús resucitó, aceptando ese sacrificio, nosotros los judíos somos salvos por la fe. De manera que ya no necesitamos guardar esta ley. Y de mismo modo, los gentiles también, que creen en Cristo Jesús, resucitado por la fe, que no son llamados guardados a la ley, también son justificados conjuntamente con nosotros delante de Dios. Por eso que la ley ya no tiene ocasión ni tiene injerencia sobre nosotros. Es lo que Pablo enseñaba, ¿de acuerdo? Entonces, pero los judíos, los judaizantes, parece que no tenían muy claro este principio, ¿no?, espiritual que Pablo estaba predicando. Y hermanos, aún ahora en nuestros tiempos, y es penoso decirlo, existen iglesias y denominaciones que tienen problemas al discernir cómo implementar algunas estipulaciones del Antiguo Testamento en nuestros tiempos. Vemos iglesias donde las mujeres no se pintan, no se ponen pantalón, ¿no? Vemos en las iglesias en donde tienes que predicar con corbata, porque si no estás faltando al respeto. Vemos iglesias en que tienes que tener una filarmónica, es decir, una orquesta filarmónica, como una orquesta de cámara, de música clásica, porque como eso es lo mejor, tienes que alabar a Dios con esos instrumentos. O sea, la sierra, los serranitos de nuestro país están pecando, alabando a Dios cuando usan sus arpas y sus charanguitos y sus bombos legüeros, porque esos instrumentos son indignos. Solamente los que son dignos son el violín, el cello, el trombón, etc. Entonces, esto no tiene nada que ver. Las formas no tienen nada que ver. Y ahora intentan aplicar a la liturgia contemporánea un modelo, ¿no es cierto?, de que se heredó de la Iglesia Católica. Es materia de otro tema, pero después la Iglesia Católica heredó al protestantismo inicial la forma. La Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, de Wesley y todo, heredaron bastante el formato de las iglesias católicas, cómo predicaban en esas iglesias. Entonces, no hay una forma para la iglesia, hermanos, no la hay, ¿de acuerdo? Pero muchas iglesias quieren implementar estipulaciones legales en la liturgia, que tienes que ir peinado así, que tienes que ir con camisa porque ponerte un polo es una falta de respeto, que si oras tienes que quitarte el gorrito porque no puedes orar con gorro porque Dios merece el respeto, etcétera, ¿no? Cuando en el Antiguo Testamento era al revés, ellos se cubrían la cabeza con la túnica para orar. Pero bueno, son estipulaciones y son dogmas, como expliqué en otros estudios anteriores, que a veces la gente agrega a su propia liturgia, su propia cultura, y se imponen pesadas cargas que ni siquiera la ley estipula. Y vemos muchas iglesias que se preocupan por el tipo de vestido, por la comida, por la forma de la liturgia, el estilo, etc. En conclusión, la gente que no conoce al Señor nos ve y dicen, ¿cuántas religiones hay? Como si por el aspecto externo podemos definir qué tipo de cristianos somos, ¿no? Y queremos ser diferentes con los del mundo. Entonces, si observamos la iglesia primitiva, hermanos, la iglesia primitiva no padecía de esto. Se reunían en casas y los hermanos líderes que predicaban el evangelio no usaban corbata, ¿de acuerdo? Y cuando cantaban los salmos y adoraban al Señor, usaban los instrumentos que tenían en el momento. No existía la filarmónica, no existía el cello ni el violín, ¿de acuerdo? Entonces, ellos alababan con lo que tenían. Entonces, las formas no tienen nada que ver con la liturgia, con la adoración a Dios. Pero ahora se estipula que la corbata y el terno es lo más elegante que puede haber. Que dicho ese paso, simplemente es una moda inglesa. Y eso es todo, ¿no es cierto? Entonces muchas iglesias ahora tienen una forma predeterminada. Como si ser cristiano fuera pertenecer a cierta clase de personas o pertenecer a un club. Y inclusive hay templos que intimidan, ¿no? Hay iglesias que son tan fabulosas que tú entras y te da vergüenza. ¿Qué hago acá yo? Cuando debe ser todo lo contrario. La iglesia no es la casa, la iglesia es las personas que la componen, ¿de acuerdo? Entonces esto tenemos que tenerlo claro para no ser religiosos, ¿no? Juzgamos a los judaizantes, pero a veces nosotros caemos en ese mismo temperamento. Continuamos, hermanos, antes de que termine el tiempo. Versículo 17 al 19. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vemos aquí que que los opositores de Pablo contendían contra él diciendo que
Puesto que la justificación por la fe eliminaba la ley, entonces, por ende, producía una vida pecaminosa. Una persona podía creer en Cristo para ser salva y después seguir su vida como le plazca, ¿no? Como bien le daba la gana, sin necesidad de hacer buenas obras. Pablo negó este concepto con firmeza, especialmente porque hacía de Cristo un promotor y ministro del pecado. Por eso Pablo dice, ¿es ministro del pecado porque uno puede vivir bajo la gracia? ¿Es Cristo ministro del pecado? No lo es. ¿Por qué? Porque el cristiano no es que vive libre de la ley. El cristiano en Cristo cumple la ley, pero al recibir el Espíritu Santo, el cristiano confirma la ley. No guarda la ley, pero vive una vida santa producida por el poder del Espíritu Santo. Se acabó. Entonces, por el contrario, si un creyente volviera a la ley después de confiar solo en Cristo para su salvación, la ley solo demostrará que era pecador y que era un transgresor. Parafraseando el versículo 18, Pablo está diciendo, si yo dejé la ley y vine a Cristo por la sola fe, y después quiero regresar a aquello que dejé, me hago un transgresor. Eso es lo que está diciendo Pablo. La ley tenía como función mostrar al hombre lo pecador que éste era y la imposibilidad de ser justificado por la ley. Y entonces esta imposibilidad se resuelve por el hecho de que Jesús cumplió la ley y murió como sustituto nuestro para así, por la ley de la fe en él, los hombres sean justificados y declarados justos delante de Dios. Entonces la ley ahora cumple su función. ¿Cuál es la función de la ley? Dar convicción de pecado, pero no justificar al pecador. Y esto es interesante, y muchos no disciernen esto y creen que tenemos que guardar la ley, como los adventistas, por ejemplo. En el plan redentor de Dios, la ley tenía un trabajo legítimo, y era de mostrar que el hombre es pecador y lo dirige hacia el sacrificio de Cristo. Pablo menciona que él ha muerto a la ley. Esto quiere decir que el propósito de la ley terminó en su vida cuando él aceptó a Jesús como Señor y Salvador. El versículo 19 que hemos leído es una analogía, porque Pablo está diciendo, yo para la ley soy muerto para la ley. Es que no es que Pablo estaba muerto. Pablo está diciendo, para esa ley yo ya morí, no tengo nada que ver con esa ley. Pablo dice que ya no le debe más nada a la ley, porque el propósito de la ley no era salvar, sino hacer consciente de que uno es pecador. Por eso Pablo dice que por la ley, él ya ha sido muerto para la ley. La ley imponía la muerte para quienes la quebrantaban, pero Cristo pagó la pena de muerte por todos los pecadores. Aunque Cristo no quebrantó la ley lo mató porque Cristo aceptó tu pecado y el mío. Y como él aceptó tu pecado y el mío, entonces él era culpable delante de la ley y tuvo que ser sacrificado para de esa manera poder justificarnos a nosotros. Ahora, todos los que estamos unidos con Cristo por la fe, somos libres para servir a Dios sin cumplir la ley a fin de vivir para Dios en el poder del Espíritu Santo, quien es el que nos santifica delante de Dios. Y esto es importante notarlo, hermanos. ¿Ya? El Espíritu Santo es el que nos santifica delante de Dios. Justamente la fe y en el Jesús resucitado, ¿verdad?, es lo que nos declara justos. Y Dios sella con el Espíritu Santo el pacto de gracia que hace con los gentiles y también con los judíos, aparte de la ley. Y entonces, hermanos, terminamos con el versículo 20-21, ¿de acuerdo? Dice Pablo, Gálatas 2, 20-21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En este versículo 20 que acabamos de leer, Pablo amplió o amplificó el significado del versículo 19 que hemos leído hace un rato. Él ha muerto para la ley porque con Cristo está juntamente crucificado. Ahora es libre de vivir para Dios porque Cristo vive en él. Cuando Pablo dice estoy crucificado con Cristo, está en un tiempo auristo. Es decir, que Pablo dice estoy siendo crucificado con Cristo constantemente, continuamente, todos los días. De eso se trata en el énfasis del griego. Entonces, para entender este versículo necesitamos entender lo que significa la doctrina de la unión con Cristo. Y con esto terminamos. La doctrina de la unión con Cristo, que está descrita en Romanos 6, del 1 al 7, que vamos a leer, y 1 Corintios 12, 13. Leamos, hermanos, Romanos 6, del 1 al 7. Miren lo que dice. Pues, ¿qué diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Es interesante, Pablo resume aquí la doctrina de la gracia, ¿sí? Y en 1 Corintios 12:3 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, para terminar, hermanos, estos versículos que Pablo enseña determinan la doctrina de nuestra unión con Cristo. Pero nada de esto es aplicable a nosotros si es que nosotros no lo creemos. Tenemos que creerlo. Hebreos 11:6 dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, depositar nuestra fe en Jesús implica reconocer que la ley, que no pudo justificar a los judíos y que también a los gentiles declara culpables, esta misma ley ya nos juzgó y halló culpables, ¿de acuerdo? Pero en Cristo, pero Cristo vino y murió como sustituto. El Padre mismo lo envió para el rescate de todo aquel que cree en Cristo como Redentor. Justamente la fe en Jesús nos declara justos y Dios sella ese pacto dándonos el Espíritu Santo. Y por medio de él podemos obedecer y ser santificados por Dios, libres de condenación y de la pesada carga de la ley. Por eso Pablo dice en Romanos bien clarito, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces es interesante. Los creyentes que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo y unidos, y no estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo, ojo, estoy hablando de lo que el Espíritu Santo nos ha sumergido en la persona de Cristo Jesús en el nuevo nacimiento. Por eso dice, los creyentes que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo y unidos a la iglesia, formamos parte del cuerpo de Cristo y somos parte del verdadero cuerpo de Cristo de los creyentes universales de Cristo Jesús, de la iglesia. Entonces, estando así unidos a Cristo, compartimos su muerte, su sepultura y su resurrección. Por eso Pablo pudo decir, ya no vivo yo, y además yo estoy crucificado con Cristo, que en el original ya lo dije, significa he estado y estoy crucificado, o sigo estando crucificado con Cristo. Entonces, hermanos, es asombroso cómo Dios se encargó de manejar este aspecto legal, ¿no?, que él mismo había dado a la humanidad, ¿no? Dios mismo dio la ley, y Cristo mismo, quien es Dios, la cumplió al 100%. Pero como la paga del pecado es la muerte, por eso Cristo murió al cargar nuestros pecados. Y luego Dios, en un trato justo de su parte para con el hombre, declara justo y justificado delante de él a todos los que hemos creído y recibido a su Hijo Jesucristo. Y correspondientemente nos da de su Espíritu y nos engendra a sí mismo como sus hijos. Y así somos nacidos de Dios, de la familia de Dios, somos engendrados por Dios. Por eso Juan dice bien claro, que el que cree en él, Dios le da el derecho de ser llamado hijo de Dios, porque somos engendrados en Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, hermanos. Así que con esto terminamos el estudio del capítulo 2. La próxima semana continuamos con el capítulo 3. Hay bastantes cosas interesantes para anotar allí. Simplemente quiero robarle un par de minutos. Redondeemos la idea, hermanos. Cada vez que hablamos del pueblo de Israel, no condenamos al pueblo de Israel. Citamos al pueblo de Israel y a los judaizantes en el contexto histórico. Ellos se oponían al Mesías, pero esto no los descalifica para seguir siendo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios y de los pactos que Dios tiene con Abraham y con David. Son dos pactos que todavía, que se está cumpliendo, ¿no? El pacto davídico todavía no se ha cumplido porque no hay un Mesías que está reinando en Jerusalén hasta ahorita, pero se va a cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, hermanos, nosotros no somos antisemitas,
nosotros somos pro-Israel, ¿de acuerdo? Aunque no todo Israel ahorita es cristiano, entre comillas, aunque hay judíos mesiánicos que han aceptado a Jesús, la nación misma va a ser salvada por Dios, por los pactos a los patriarcas, que Dios hizo a los patriarcas y por la promesa que hizo a Abraham y también al rey David. Entonces, simplemente no hay que hacer una excepción y decir, bueno, los judíos trataron tan mal a Jesús que hay que matarlos, que era lo que pensaba Hitler. No es así, ¿de acuerdo? Nosotros bendecimos a Israel de todo corazón, sabemos que no han reconocido al Mesías, sabemos que viene un tiempo difícil para ellos, pero los bendecimos como pueblo de Dios. Y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, la novia que se va a casar con Cristo en el cielo, tipológicamente hablando, por supuesto. Así que, hermanos, con esto los quiero dejar. Déjenme hacer una oración y luego nos despedimos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que tú nos permites estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú le diste a los judíos la ley, Señor, y la ley era como una punta de lanza que nadie podía mirar ni tocar porque moría. Estaba allí contemplada tu santidad, tu ira, Señor, y la recompensa por el pecado personal de cada uno. Pero, Señor, tú diste la ley para que el hombre obtenga conciencia de pecado. Como dice Pablo, porque yo no conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces tú, Señor, le diste al pueblo judío este testimonio de ley para que ellos testificaran a los gentiles, pero ellos tergiversaron tu propósito, se agarraron a la ley y dijeron los gentiles son unos perros y no queremos hablar con ellos. Y el mundo se quedó sin el conocimiento tuyo. Entonces, como ellos te rechazaron a ti, tú escogiste a los gentiles, Señor, y te damos gracias por eso, porque revelaste, Señor Jesús, por medio de los apóstoles, que los gentiles también son coherederos de la gracia y también partícipes de los dones del Espíritu Santo. Y somos hijos por la fe de Abraham también, Señor. Y gracias por eso, porque siendo olivo silvestre hemos sido insertados en el buen olivo, Señor. Y tú, Señor, vas a restaurar al olivo natural, al Israel natural de Dios, a tu pueblo escogido por ti. Gracias por este tiempo, por este estudio. Te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén.